Hola, hoy vamos a tocar un tema de gran importancia en el manejo del ayuno. Un tema crucial es qué precauciones debemos tener cuando practiquemos o indiquemos el ayuno y en qué casos está contraindicado, cuando no debería de usarse. Cuando dictamos en el posgrado ya el tema de ayunoterapia, los alumnos nos suelen preguntar a nosotros, después de ver en qué sirven las indicaciones, es útil aquí, 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 y tantas indicaciones importantes que tiene, nos van a preguntar, ¿para qué nos sirve entonces? Entonces, ahí es donde está el detalle. Como tiene una aplicación tan amplia desde la promoción de la salud hasta mejorar muchas enfermedades, el tema principal es cuándo no usarlo. Cuando sepamos cuándo no usa el ayuno, en todos los demás casos se puede usar. Entonces vean la importancia de este tema que estamos tocando ahora, que es precauciones y contraindicaciones del ayuno. Ok, y empecemos con un concepto básico. El ayuno es una técnica terapéutica muy segura. Significa que con un poquito de precaución funciona bien y el riesgo es mínimo. Pero tengo que conocer esas cosas básicamente para que sea muy segura. El eje central de hacer que el ayuno sea muy seguro es que conozcamos qué precauciones previas debemos tener, qué precauciones durante el ayuno, qué precauciones después del ayuno y también en qué casos está contraindicado. Ese es el eje que le da seguridad al ayuno, porque por lo demás es una técnica muy segura. Aquí seguro significa que no es dañino, que no va a generar problemas. Entonces, bastante seguro siempre y cuando maneje eso. Y de eso se trata ahora. Empezamos con algo que es una moneda de circulación corriente. Los temores que tenemos frente al ayuno. Las personas, digamos, cuando le hablamos de ayuno como parte de una disciplina de vida o parte de un esquema de tratamiento, le vienen a la mente esos temores de los que voy a hablar. Por ejemplo, voy a ayunar. Bueno, yo creo que me voy a desmayar, algo me va a pasar, dicen algunos. Ese es un temor, que haya algún daño, que la gente se desmaye, que quede muy débil, ese tipo de cosas. El segundo temor es, bueno, pero la úlcera, me va a salir úlcera con el ayuno, me da gastritis. Otro tipo de temor es, bueno, es que el cerebro necesita glucosa y durante el ayuno, pues precisamente no entra glucosa y entonces el cerebro se puede dañar. Y un tercer temor es que pierde masas musculares. Durante el ayuno se pierde masas musculares, me dicen a mí mi consultante, más que de otra forma. Y yo les pregunto, ¿de dónde sacó usted eso? Cuando cada cosa que me dicen, ¿de dónde lo sacó? Ah, bueno, todo el mundo lo dice. El hecho de que algo lo diga todo el mundo no quiere decir que es verdad. Muchas cosas que se dicen todos los días no son ciertas. Y claro, como estamos metidos en un mar de información, todos creemos que es cierto. Pero si nos retrotraemos a la historia, hubo un momento en que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Pero porque la gente creyera que la Tierra era plana, no se volvió plana. Lo mismo. Porque la gente crea que estas cosas son ciertas, no las hace ciertas. Entonces vamos a meternos a ir tocando un poco cada uno de estos aspectos. La gente cree que le va a pasar algo malo cuando ayuno, se va a desmayar y cosas por el estilo. Bien, por la falta de comida. La práctica. Nosotros tenemos más de 35 años, más bien cerca de 40 años, administrando ayunos, dirigiendo ayunos, indicando ayunos, y es totalmente inusual el desmayo, como en la vida diaria normal es inusual. La probabilidad que tiene una persona de desmayarse durante el ayuno es prácticamente la misma probabilidad que tiene una persona de desmayarse como cuando está normal, si seguimos estas precauciones que vamos a ver ahora. Es ahí el kit, que vamos a que no, desmayarse no es una cosa que sea fácil en la práctica. ¿Por qué algunos podrían desmayarse?
porque hacen hipoglucemias, les baja mucho el azúcar en la sangre y es un efecto de desmayo o una causa de desmayo. La realidad es que sí, durante el ayuno hay unas hipoglucemias que son leves y transitorias y la gente no alcanza a desmayarse. Pero si yo soy una persona que come muy mal, come una gran cantidad de comida con gran cantidad de carbohidratos y de repente ayuno, pues ahí podría ser que la gente se desmayara. Tampoco es que todos se van a desmayar, podría ser. Para evitar ese baja severa de la glucosa en la sangre en las personas que comen muy mal, la indicación es los días anteriores a empezar un ayuno, comer bien. Pocas harinas, pocos dulces, muchas verduras, muchas frutas, menos cantidad de comida que lo habitual, entonces el organismo va a reaccionar de un modo más normal, más sano. Entonces, otra de las cosas es que si yo hago ejercicio, pues es más difícil que me desmaye en cualquier circunstancia. Entonces, qué bueno que desde antes del ayuno, pues practique ejercicio. Ya nos atendremos más en esas cosas. Otro temor es gastritis y úlceras. Vamos a ver durante esta misma conferencia, esta misma plática, que las personas que no tienen gastritis y no tienen úlcera, no tienen por qué desarrollar durante el ayuno eso. Y ahí ese temor que existe entre la gente de a pie también existe entre los médicos. Y ahí está la investigación por el temor que los médicos tienen a que se desarrolle gastritis y úlcera durante el ayuno. Otra investigación sobre prevención de problemas y no funciona. Voy a explicarme mejor. Previo a muchos tipos de cirugía, la gente ayuna por razones de la cirugía. Tiene que ayunar un periodo. Entonces los médicos que conducen les da miedo de que eso se les genere una úlcera. Entonces han hecho estudios de investigación donde comparan personas que se van a hacer esas cirugías y hacen el ayuno contra personas que se van a hacer la cirugía, hacen el ayuno y le dan protectores gástricos. A ver quién tiene menos complicaciones. Y da igual. No hay problemas en ninguno de los grupos. Entonces, el ayuno no genera úlcera, no genera gastritis. El problema está cuando ya se tiene, y ya veremos más tarde qué hacer cuando la gente ya tiene. Pero primero que no es cierto que la úlcera sea producida por el ayuno, que la gastritis sea producida por el ayuno, son otras las causas. Algunas causas inmediatas como el Helicobacter pylori, hay problemas psicológicos, con malas combinaciones de alimentos, alimentos inapropiados, pero no el ayuno. Vamos a profundizar más sobre eso un poco más adelante. Otro temor es que haya daños cerebrales porque el cerebro, según nos han dicho, se alimenta de glucosa. Y si ayunamos, la glucosa en la sangre baja o desaparece y entonces la gente va a tener daño cerebral. Realidades. Primero, el cerebro no se alimenta de glucosa. Se alimenta de muchos compuestos. Por ejemplo, fosfolípidos, por nombrar uno. El cerebro obtiene su energía habitualmente de la glucosa. Pero cuando falta glucosa, el cerebro es capaz de usar como fuente de energía una energía alterna, que son los cuerpos cetónicos. El siglo pasado no se tenía eso claro y se enseñaba de que el único combustible del cerebro era la glucosa. Pero hoy día se sabe que la gente ayunó a través de toda la historia sin que se desconectara del cerebro, porque el cerebro tiene un segundo mecanismo de obtención de energía que es quemar los cuerpos cetónicos. Entonces, y por lo tanto, no solo no hay daño cerebral, sino que muchas personas cuando ayunan se ponen más lúcidas durante el ayuno. Y personas que tienen problemas de deterioro cognitivo, problemas de memoria o parecidos, concentración, atención, esas cosas, cuando hacen ayunos sucesivos empiezan a mejorar. Qué bueno que hoy día sí hay investigación en torno a eso, que se sabe desde hace años. Aristóteles, Sócrates, Platón recomendaban a sus ayunos, discípulos ayunos para que el cerebro funcionara bien. Bueno, ellos decían la mente, pero para que funcionara bien la mente. Y no eran los únicos. En la escuela de sabiduría, se sabía que el ayuno era importante para mantener las buenas funciones mentales. Y otro temor que tiene la gente frente al ayuno es la pérdida de masas musculares. ¿Qué significa eso?
que se quemen los músculos para obtener energía. Aquí les traje una diapositiva de fisiología del ayuno. El que no la conoce, pues se imagina cosas. Solo es suposición. ¿Qué es lo que han encontrado los investigadores de fisiología que ocurre durante el ayuno? Sencillamente, lo que sucede es que voy a explicar este gráfico porque es muy interesante. ¿Saben? Vean. Aquí ustedes van a ver en la línea vertical una serie de cantidades que son las calorías que se queman en el día. Una persona normal quema, pongamos, 2.400 calorías. Este es un gráfico de una persona que quema 2.400 calorías. La mayor parte de esas calorías, normalmente, donde está empezando la curva, donde empiezan las curvas pintadas de colores, la roja, la verde y la azul, el día, 5 días antes de hacer el ayuno, la mayoría de la energía se obtiene de la glucosa, de quemar glucosa. Es lo que vemos siempre. Pero hay una parte de la energía que se obtiene de la grasa, de quemar grasa, diariamente. Y también hay una parte que se obtiene de quemar proteínas. Es decir, en la realidad fisiológica normal, las personas obtenemos la energía de diferentes fuentes, pero la más importante, por gran ventaja, es la glucosa. ¿Qué pasa durante el ayuno? Entonces la curva muestra qué pasa el día 0 del ayuno, el día 5, días 15, 20, hasta el día 35 del ayuno. Y como ustedes ven, la curva roja, que es la glucosa, al principio se consume más glucosa y luego cada vez menos hasta que la consumo de glucosa se hace muy pequeño. Es decir, que los carbohidratos que hay en el cuerpo, como la glucosa, el glucógeno, se van agotando y ya no son fuente de energía importante. Bueno, hay una parte de esa glucosa que viene porque se convierte proteínas y grasa en glucosa, pero realmente es poco. La mayor parte de la energía del ayuno proviene de la quema de grasas, la línea verde. Y vean lo que ocurre con las masas musculares, con los músculos, con las carnes. Hay una cantidad de calorías que se obtienen diariamente de los músculos, quemando músculos, es decir, diariamente estamos quemando músculos. Es un proceso normal. Y qué importante que sea, porque cuando yo quemo músculo, fabrico nuevo. El músculo se está renovando, si no se oxidaría. Entonces, este es un proceso normal. ¿Qué pasa durante el ayuno? Que durante el ayuno se quema menor cantidad de músculo que normal. Es decir, el cuerpo ahorra músculos, hace que los músculos se desgasten. Es decir, hay una estrategia más bien de ahorrar músculos. Entonces, durante el ayuno, el metabolismo se vuelve un metabolismo ahorrador de músculo. Es la fisiología, así funciona. Si alguien no lo conoce, puede decir otras cosas, pero si estudia esto, se da cuenta de lo que pasa. Entonces, ya saben ustedes que durante el ayuno, lo que menos se quema son masas musculares. Se quema toda la glucosa que hay en el cuerpo y el cuerpo tiene que fabricar algo, no puede fabricar mucho. Se empieza a quemar en gran cantidad de grasa y músculo se quema, pero menos que de costumbre. Ahí se pierde menos masa muscular que de costumbre. Esto se hace más fuerte si yo durante el ejercicio durante el ayuno hago ejercicio, entonces la pérdida de masa muscular es aún menor, porque el cuerpo empieza a reciclar aminoácidos y a fabricar durante el ayuno más músculo. No fabrica mucho porque no hay tanta materia para hacerlo, pero sí hay un proceso de compensación. Bien, ahora, ¿cómo es la preparación? En este video de hoy, que es extraído del capítulo 7 del libro El ayuno, arma terapéutica suprema, vamos a ver la preparación. En el próximo video, sí, vamos a ver algunos detalles sobre preparaciones especiales y las contraindicaciones del ayuno, porque es un tema un poco largo, pero quiero que lo toquemos bien para que esté suficientemente matizado. ¿Cómo prepararse uno para un ayuno? Hay varios puntos a tomar en cuenta. El primero es lo que vas a comer. ¿Y qué es lo que vas a comer? Bien, yo ya lo dije, pero lo voy a repetir. Comida de calidad. Eso significa que en el fondo, comer biocompatible. Para los que no sepan qué es comer biocompatible, pueden buscar el término en internet y ahí lo verán. Es comer de acuerdo a la genética humana. Pero el libro más corto sobre el tema se llama La nueva dieta sana, una guía de inicio rápido a lo que es la alimentación biocompatible. Se lee en un par de horas, pero es lo que deberíamos comer, es decir, muchas verduras, frutas,
germinados, semillas oleaginosas, ese tipo de cosas. Es el alimento ideal previo al ayuno para que durante el ayuno mi cuerpo funcione bien, para que la fisiología sea óptima y evitar problemas como mareo, desmayo y esas cosas. Entonces, al menos la cena. Si yo hago un ayuno corto de 1, 2 o 3 días, la cena es muy importante. Si son 2 días antes, mejor. Pero si yo hago un ayuno largo, y se llama ayuno largo, que tiene más de 21 días, entonces tengo que hacer una preparación más larga, donde tengo que comer biocompatible un tiempo más largo, mínimo un par de meses, para hacer un ayuno de 40 días, por ejemplo. En 40 años que tenemos casi dirigiendo ayunos, se nos acercan personas que quieren hacer ayunos de 30, 40 días por razones espirituales. Y hemos tenido que prepararlos y dirigirlos y llevarlos hasta el final. Entonces sí sabemos que el número de semanas importa mucho, que si la preparación es corta, después durante el ayuno largo habrá más dificultades. Otra cosa en la preparación del ayuno es el ejercicio físico. Si yo hago ejercicio físico de rutina, excelente. Si no lo hago, pues y hago los días previos al ayuno algo de ejercicio, no en exceso, sino algo, estaré en mejor condición durante el ayuno y será más difícil que aparezcan dificultades. Entonces, uno, comer adecuadamente, de acuerdo a la biología humana, alimentación biocompatible, al menos la cena anterior. Ojalá fueran 2 días antes en ayunos cortos. 2, ejercicio físico. Si no lo hago, a lo mejor los 3 días antes hago un poquito de ayuno para preparar mi cuerpo para que maneje mejor la energía. Y eso lo hace el ejercicio. Ahora, una cosa que a mí me importa mucho y que yo sé que es crucial y todos los que practicamos el ayuno como sistema terapéutico también lo sabemos, es la parte psicológica. De la disposición de la persona frente al ayuno depende en gran parte que las cosas se hagan bien. Y por ende los resultados. Una persona con buena disposición que sabe que se va a desintoxicar durante el ayuno, que sabe que además de la depuración su sistema inmunológico va a mejorar, va a estar más apto, que sabe que su metabolismo se va a regular y va a funcionar mejor, que sabe que su cerebro ahora va a funcionar mejor porque se va a ir limpiando. Entonces, esa persona que va a tener mejor disposición y sabe que son beneficios. Y si tiene claro qué problemas pueden surgir y cómo enfrentarlos, mejor aún, le da mejor disposición. Entonces, es lo que nosotros procuramos que nuestros consultantes tengan claro. Por eso yo a todos mis consultantes, hoy día, cuando les indico el ayuno, les digo, vean el video en nuestra canal de YouTube que se llama ¿Cómo hacer tu ayuno de un modo llevadero? ¿Cómo hacer tu ayuno llevadero? Medicina de la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Si yo escribo todo eso, cómo hacer mi ayuno o tu ayuno llevadero, medicina de la eficiencia, entran al video que yo les digo. Si no los quiere completo, puede entrar a ese o a otro parecido. Pero les digo, vean todos los que quieran, pero ese que les indico no lo dejen de ver. Entonces ya la gente va mejor preparada para el ayuno en estas cosas. Y finalmente, en la preparación previa al ayuno, pues hay que saber que si el ayuno es largo, todo esto más exigente. Pero los ayunos habituales que mandamos a la persona 1, 2, 3 días o cuando nos reunimos en un retiro ayuno, 5, 6, 7 días, es este tipo de preparación es adecuado. Ahora, finalmente, para cerrar acá, el cuerpo normalmente sí está preparado para ayunar, es nuestra genética, el poder enfrentar exitosamente el ayuno. Pero esto mejora aún más el desempeño nuestro durante el ayuno. Ahora, ¿qué precauciones hay que tener cuando ya estamos ayunando? Esto importa bastante porque si yo tomo las precauciones correctas, me evitaré problemas. Y si las descuido, pueden que surjan. Entonces, ¿en qué consiste esas, digamos, precauciones? La primera precaución que hay que tener es mantener el cuerpo adecuadamente hidratado. Que la gente esté bien hidratada. Hay muchas maneras de saberlo, pero yo hoy les voy a decir
la manera más sencilla y funciona muy bien. Mira el color de tu orina. Si tu orina está oscura, estás deshidratado, estás deshidratada, aunque no sientas sed. Estés ayunando o no, pero toda persona que está ayunando con nosotros le decimos que observe la orina. Si está oscura, significa que tengo que tomar más agua. Si por el contrario está transparente como el agua, está tomando demasiada agua. Y le decimos que hay que reducir la cantidad de líquido que toma. ¿Cuál es el color ideal? Amarillo claro. Cuando la orina está de color amarillo claro, estoy tomando la cantidad de líquido adecuado. Es la principal preocupación, el principal detalle. Ahora, si la persona tiene previamente al ayuno, gastritis, úlcera, hay que hacer tratamiento desde antes para el ayuno, de antes del ayuno para este problema. Bien sea un día, 2 días, 3 días antes, y cuando ayune, mantener el tratamiento, o a veces ha pasado que una persona va a ayunar porque sí, por ejemplo, va a hacer una huelga de hambre y tiene úlcera. Pues mañana empieza la huelga de hambre y empezamos el tratamiento con el ayuno. No tenemos tiempo de hacer preparación. Es decir, de todas maneras, la idea es la persona que tiene gastritis o úlcera debe tratarse a más tardar al inicio del ayuno o antes mejor. ¿Esto para que durante el ayuno no haya complicaciones? Si recibe tratamiento está bien. Nosotros solemos mandar tratamiento alimentario, como hemos descrito en el video que les mencioné antes. Pero si no, pues sirve tratamiento farmacológico, plantas medicinales adecuadamente usadas, homeopatía, acupuntura. Hay muchas opciones. La que preferimos nosotros es usar alimentos. Por ejemplo, a veces mando el jugo de limón con sal y bicarbonato. O si no, mandamos un jugo de papa para que durante el ayuno y previamente sea tratado el problema. Bueno, varía de una persona a otra, como se trata de una gastritis un poco más profundo que mandar un remedio. A veces hay que ver la parte psicológica, etcétera. Pero sí, lo que sí tenemos que tener claro es que hay que tratarlo. Y para cerrar, hoy vamos a hablar de los medicamentos. Si la persona está tomando medicamentos, la norma general es continuar tomándolos, tal como se los indicó el médico, excepto los medicamentos antidiabéticos. Los diabéticos no deben de ayunar si no siguen la norma que les voy a dar ahora y que hemos repetido en otros videos. La norma es, para ayunar, un diabético tiene que dejar de consumir medicamentos para el azúcar, bien sea hipoglicemiantes o bien sea insulina, cualquier medicamento para bajar el azúcar, deben dejarlo consumir. ¿Por qué? Recuerde lo que dijimos, durante el ayuno baja el azúcar. Y si le meto medicamento que baja el azúcar, van a ser hipoglicemias severas, hipoglicemias patológicas. No la normal del ayuno que es suave, sino una profunda hipoglicemia que sí puede complicarle la vida a la persona de un modo severo. Así que es la gran condición. El medicamento que hay que dejar siempre previo al ayuno o durante el ayuno, mejor dicho, es el medicamento antidiabético. Ahora, los antihipertensivos lo dejamos normalmente, pero si el ayuno dura varios días, estamos midiendo la presión porque con el ayuno la presión arterial va a ir bajando poco a poco, poco a poco. Y no queremos que también haga hipotensión por el efecto del ayuno sumido al medicamento. Si vemos que la presión va bajando a límites ya inferiores de lo normal, entonces reducimos la dosis y mantenemos el ayuno. Bien, otros son los medicamentos analgésicos, los que se usan para el dolor. Tienen que seguir usándose hasta que con el ayuno disminuye el dolor y disminuye la dosis del medicamento. Si baja lo suficiente el dolor, se pueden suspender los medicamentos que son analgésicos. Ojo, esto lo ideal es controlarlo con un médico, porque hay medicamentos que desinflaman y por ende quitan el dolor, que son necesarios dejarlos por otras razones. Por ejemplo, una persona tiene una enfermedad autoinmune y el médico le mandó el esteroide, que es un antiinflamatorio, fue para bloquear el sistema de defensas, para que no ataque el cuerpo. Entonces, ese es el propósito. Ese no es para el dolor, era para eso.
Si yo lo quito bruscamente, voy a tener muchos problemas. Entonces, por eso digo que la persona capacitada para saber cuándo quitarlos y cómo quitarlos es el médico. Pero en general, la mayoría de los medicamentos antiinflamatorios, los comunes y corrientes, se pueden quitar una vez que el dolor vaya bajando o eliminándose con el ayuno. Otro tipo de alimentos son los antiepilépticos. Los antiepilépticos hay que dejarlos igual en la dosis prescrita por el médico y en el horario que lo estaba haciendo. No hay que cambiar nada durante el ayuno, porque podrían venir convulsiones si se cambian. Otro grupo de medicamentos, los anticoagulantes. Los anticoagulantes es un grupo especial de medicamentos que disminuyen la acumulación de la sangre, porque hay enfermedades que son problemáticas, que la gente le puede dar un infarto por una excesiva coagulación, accidente cerebrovascular, ataque cerebral, pues puede haber flebitis, tromboflebitis, muchas cosas. Entonces, cuando le están dando eso como preventivo, como el ayuno hace un efecto parecido de protección frente a estos fenómenos, entonces hay que tener cuidado porque podría ser que requiriera, si el ayuno es largo, disminuir la dosis del medicamento anticoagulante. Al principio no hay problema, en un ayuno de 1, 2, 3 días no hay problema, pero si es más largo, sí es importante tomar en cuenta ese detalle de reducir la dosis del hipoglicemia. De nuevo, lo debe hacer un médico que sabe lo que se está haciendo. Y los protectores gástricos se deben usar solo si la gente tiene previamente gastritis, pero no como preventivo, no sirven para nada, ya lo vimos, porque con el ayuno no te va a dar úlcera ni gastritis. Se activa, si la tienes previa, puede ser que se active, entonces sí, vas a requerir el medicamento si existe el problema. Y otro detalle es cuando tomamos medicamentos que tienen la acción frente a la tiroides, acción tiroidea. Algunos medicamentos, como los hipotiroides, las personas que tienen hipotiroidismo toman un medicamento que es hormona tiroidea. Durante el ayuno normal puedes tomarse, pero si se prolonga puede ser que ya requiera menos dosis. Pero si yo tengo excesiva actividad de tiroides, hipertiroidismo, sí tengo que tomar el medicamento siempre porque podría ser que hubiera un exceso de función tiroidea. Entonces, si son hipotiroideas, cuidado de si hay signos de que hay un exceso de función tiroidea, entonces hay que bajar el medicamento. Pero si soy hipertiroideo, necesito el medicamento completo durante el ayuno para evitar problemas. Estas son las indicaciones, las precauciones básicas. En el próximo video estaremos en la segunda parte, donde hablaremos de otras precauciones un poco menos frecuentes y hablaremos de las contraindicaciones. Ha sido un gusto estar con ustedes. Somos Medicina de la Eficiencia y desde el equipo de Medicina de la Eficiencia les deseamos que aprovechen todo este material, que lo revisen, que lo vean una y otra vez y además que lo compartan para las personas que ustedes crean que le hacen beneficio. Seguimos en contactos. Nos veremos en el próximo video. Bye.